El olor a polvo y moho golpeó mis fosas nasales mientras mis dedos temblorosos abrían el cajón secreto del escritorio de mi madre. La luz de la ventana del amanecer iluminaba motas de polvo suspendidas en el aire, como pequeños fantasmas danzando alrededor de la carta amarillenta que encontré escondida detrás de unos documentos antiguos. El sobre estaba sellado con cera roja, intacto durante 30 años, y en la parte frontal, escrita con una caligrafía que reconocí al instante, ponía: «Para mi hija, cuando esté lista para la verdad». Mis manos se congelaron al ver mi nombre completo, Vanessa Jackson, escrito con precisión quirúrgica al lado del nombre de Daniel Rojas. El reloj de la pared marcaba las 5:17 a.m., el mismo horario en el que siempre suceden las revelaciones más oscuras, y el café frío de la noche anterior se agitó en mi taza mientras mis dedos acariciaron el borde del sobre. Mis rodillas tocaron el suelo de madera cuando recordé las palabras de Daniel Rojas la semana anterior. Tu madre guardó cartas que nunca te envió. Cada fibra de mi ser quería romper el sello y descubrir por qué mi madre había escondido esta carta, por qué había mentido sobre mi padre biológico durante casi 3 décadas. El sobre pesaba como una losa en mis manos mientras recordaba cada mentira dicha durante las cenas familiares, cada vez que evitaba mis preguntas sobre mi padre biológico. Murió antes de conocerte, me decía siempre, mientras sus ojos evadían los míos, como si tuvieran miedo de que descubriera el secreto enterrado en ese escritorio antiguo. Mis nudillos se blanquearon alrededor del sobre mientras miraba la foto de mi madre en la pared, sonriente, con los ojos llenos de un dolor que yo nunca supe interpretar hasta ahora. «¿Qué haces con eso?», escuché detrás de mí, su voz quebrada como un cristal al romperse. Me giré y allí estaba mi madre, envuelta en su bata de seda azul, los ojos hinchados de no haber dormido, una taza de té temblando en su mano izquierda. Su mirada se fijó en el sobre y su rostro palideció hasta parecer translúcido bajo la luz del amanecer. «Esa carta, no deberías tenerla», susurró, cada palabra cargada con décadas de secretos guardados. Sus pies descalzos se acercaron lentamente, dejando huellas invisibles en el polvo del suelo mientras extendía la mano temblorosa. «Dámela, por favor, no es momento». Pero sus ojos contaban otra historia, miedo, alivio, culpa, y en ese instante entendí que el tiempo de las mentiras había terminado. «No, mamá», dije con una voz que no reconocí como mía, «es exactamente el momento». «Esa carta es mía», le dije, mis palabras cortando el aire tenso de la habitación. Sus hombros se hundieron como si el peso de 30 años de secretos finalmente la aplastara. Se sentó en la silla de madera con un suspiro que pareció venir de lo más profundo de su ser, las manos apretadas como si intentara contener el temblor. «Tu padre no es quien crees que es», comenzó, su voz apenas audible. «Daniel Rojas no solo es tu padre biológico, fue mi esposo primero, antes de que conocieras a tu padre adoptivo, antes de que construyéramos esta mentira». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sus dedos acariciaban el borde de la taza de té. «¿Y Daniel?», pregunté con la garganta cerrada, mis pensamientos volando a la conversación que tuve con él en la cafetería. «¿Él sabía que yo existía?». Mi madre asintió lentamente, sus lágrimas cayendo sobre el regazo de su bata. «Sí, lo sabía, pero yo le dije que habías muerto al nacer, que era mejor así para todos». El dolor en sus ojos era auténtico, palpable, pero no apagaba la rabia que crecía dentro de mí. «¿Cómo pudiste?», pregunté, mi voz elevándose sin control. «¿Cómo pudiste quitarle a un padre a una hija, quitarle a una hija a su padre?». Ella cerró los ojos como si mis palabras fueran puñales que se clavaran en su corazón. «Porque tenía miedo», susurró.
miedo de que Daniel quisiera llevarte, miedo de que Carlos descubriera la verdad, miedo de que tú nunca me perdonaras. El miedo es el monstruo más poderoso, hija. Te hace hacer cosas terribles para proteger a quienes amas. En ese momento mis pensamientos me transportaron a la primera vez que sospeché que algo no encajaba, cuando encontré una foto de Daniel en un álbum antiguo y mi madre rápidamente la escondió, diciendo que era un primo lejano. ¿Y esta carta?, pregunté, sosteniendo el sobre con fuerza. ¿Por qué la escribió? Mi madre respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Daniel vino a casa una noche, 3 meses después de que naciste. Estaba desesperado por verte. Yo le mostré una foto tuya, durmiendo en tu criba, y él lloró como nunca había visto llorar a un hombre. Después de irse, encontré esta carta en el buzón. No la abrí, no pude. Sabía que si leía lo que escribió para ti, no podría seguir con la mentira. Sus manos se retorcieron sobre el regazo mientras continuaba. Guardé la carta como un tesoro maldito, esperando el momento perfecto para entregártela, pero ese momento nunca llegó. Siempre encontraba una excusa, siempre el miedo me detenía. El silencio que siguió fue denso, cargado con todas las palabras que nunca nos dijimos en los últimos 30 años. Fuera, el canto de los pájaros matutinos parecía burlarse de nuestra tragedia familiar. Mis dedos se pusieron sobre el sello de cera roja, el mismo color que mi madre usaba en sus labios en las fotos antiguas. «Necesito leerla», dije con voz firme, mis ojos sosteniendo su mirada. Ella asintió lentamente, como si supiera que este momento llegaría desde el día en que guardó esa carta. «Está bien», susurró, «es tu carta, siempre lo fue». Mis manos no temblaron esta vez mientras rompía el sello, el sonido seco resonando como un disparo en la habitación silenciosa. Desdoblé la carta amarillenta, el papel crujiente bajo mis dedos como hojas secas en otoño. La caligrafía era la misma que había visto en los documentos de Daniel, firme pero elegante, llena de un amor que había sobrevivido a décadas de separación. «Mi querida hija Vanessa», comenzaba la carta, y mis ojos se llenaron de lágrimas al ver mi nombre escrito por primera vez por el hombre que me dio la vida, pero nunca me conoció. «Si estás leyendo esto, significa que tu madre finalmente encontró el coraje de entregártela. No te culpo si sientes rabia hacia ella, hacia mí, hacia el mundo, pero quiero que sepas que desde el momento en que supe de tu existencia, te amé con un amor que ni siquiera el tiempo ha podido apagar. Lamento cada día que no estuve contigo, cada cumpleaños, cada logro, cada lágrima que derramaste pensando que nadie te entendía. Tu madre tenía sus razones, y aunque no las comparto, las entiendo. El miedo es el monstruo más poderoso, hija. Te hace hacer cosas terribles para proteger a quienes amas. Tú, mi pequeña estrella, nunca fuiste un error. Fuiste el milagro que me mantuvo vivo en mis días más oscuros. Si algún día quieres buscarme, estaré esperándote con los brazos abiertos y el corazón roto, pero siempre esperando. Con todo mi amor, tu padre, Daniel». Las últimas palabras se desbudinaban por las lágrimas que caían sobre el papel, y mi pecho se apretaba como un puño cerrado mientras sentía el peso de 30 años de silencio romperse en 1000 pedazos. «No sabía que él sabía mi nombre», susurré al terminar de leer, las lágrimas secando caminos en mis mejillas. Mi madre se acercó y colocó una mano temblorosa sobre la mía. «Él te eligió ese nombre», confesó. «Vanessa significa mariposa en algunos idiomas. Daniel siempre decía que serías como una mariposa, hermosa, libre, capaz de transformar el mundo con tus alas». Yo lo acepté porque era lo único que podía darle. Su confesión me sorprendió, como si hubiera visto un lado de mi madre que nunca imaginé que existiera. En ese momento no era la mentirosa que me robó a mi padre biológico, era una mujer joven y asustada que tomó una decisión terrible en un momento de pánico. «¿Y esta carta?», pregunté, mi voz ahora suave, cargada de tristeza más que de rabia. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque cada vez que iba a hacerlo, veía tu felicidad con Carlos, tu vida estable, tus logros, y el miedo me ganaba.
Pensaba que era demasiado tarde, que ya no podías perdonarme. Sus palabras resonaban con una verdad dolorosa que ambos entendíamos. El miedo no solo nos hace hacer cosas terribles, también nos impide arreglarlas. No voy a perdonarte hoy, le dije honestamente, sosteniendo su mirada sin parpadear, pero voy a entender. Voy a intentar entender por qué tomaste esa decisión. Sus ojos se llenaron de una esperanza frágil mientras asintió. Eso es todo lo que puedo pedir, susurró. Y Daniel, continué, necesito verlo, necesito escuchar su historia con mis propios oídos. Mi madre asintió nuevamente, esta vez con determinación. Llámalo, dijo, llámalo ahora mismo, es hora de cerrar este círculo. Mis dedos temblaron solo un poco mientras marcaba el número que Daniel me dio la semana anterior. El teléfono sonó 3 veces antes de que él respondiera con voz somnolienta. ¿Vanessa?, preguntó. Sorprendido. Sí, soy yo, respondí, mirando a mi madre, quien asentía con una sonrisa trémula. Necesito verte. Hoy. Tengo algo que debes leer. Su silencio duró exactamente 7 segundos. El mismo tiempo que tarda el corazón en sanar una herida, antes de responder. Estaré esperándote en el café de siempre, a las 10 en punto. Al colgar, el sol ya había salido completamente, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía limpiar los años de oscuridad y mentiras. Mi madre y yo nos sentamos en silencio durante un momento, el aire más ligero ahora que el secreto finalmente había salido a la luz. «Tengo algo más para ti», dijo de repente, levantándose y caminando hacia el armario. Regresó con una caja de madera tallada, cubierta de polvo pero bellamente conservada. Dentro había fotos de Daniel sosteniéndome cuando era bebé, fotos de mi madre embarazada de mí sonriendo junto a él, fotos de un tiempo que nunca conocí pero que finalmente sentía como mío. «Guardé esto para ti», explicó. «Todas las pruebas de que fuiste amada desde el principio, que nunca fuiste un accidente, nunca fuiste un error». Mis manos acariciaron las fotos, mi corazón golpeando con fuerza como si cada imagen fuera una pieza faltante que finalmente encontraba su lugar. La mañana avanzó mientras mi madre y yo hablamos por primera vez sin mentiras entre nosotras. Ella me contó historias de Daniel, cómo le gustaba tocar la guitarra por las noches, cómo me cantaba canciones antes de dormir cuando estaba embarazada, cómo sonreía cuando le decía que sería una mariposa. Historias que yo nunca supe, recuerdos que me pertenecían pero que me habían sido robados. Mientras hablábamos, comprendí algo fundamental. No se trata de elegir entre un padre y una madre, sino de sanar las heridas que las mentiras crearon. Mi madre no me robó un padre, me robó la oportunidad de decidir por mí misma quién merecía estar en mi vida. Y Daniel no fue un extraño que apareció en mi vida. Fue el hombre que me amó antes de conocerme, que esperó 30 años una carta que nunca recibí. A las 9:45 a.m. me levanté para irme al café donde Daniel me esperaba. Antes de abrir la puerta, me giré hacia mi madre. «Esta noche cenamos juntos», dije. «Tú, yo y Daniel. Hay muchas historias que necesitan ser contadas, muchas verdades que necesitan ser dichas». Sus ojos brillaron con lágrimas de gratitud mientras asentía. «Gracias», susurró. «Gracias por darme esta oportunidad». Salí de la casa con la carta en mi bolsillo y un corazón más ligero, sabiendo que hoy no solo recuperaría a un padre, sino que recuperaría parte de mí misma que había estado perdida durante 30 años. Mientras caminaba al café bajo el sol de la mañana, entendí que a veces la vida no te da segundas oportunidades para corregir el pasado, pero te da terceras para reconstruir tu futuro. Y hoy, por primera vez en mi vida, sentí que mi historia verdadera finalmente comenzaba a escribirse.